Hola, mi nombre es Brenda y yo les voy a hablar sobre la primera lectura, que fue La nueva historia descolonizada de América. Este libro plantea que América no fue un nuevo mundo descubierto en 1492, sino un continente con civilizaciones milenarias, sofisticadas y extensas que rivalizan con las de Mesopotamia, Egipto o China. A través de investigaciones arqueológicas, genéticas, lingüísticas y ecológicas, los autores demuestran que las culturas indígenas americanas que desarrollaron sistemas políticos, agrícolas, urbanos y científicos avanzados mucho antes de la llegada de los europeos. La historia oficial ha sido escrita desde una mirada europea. Este libro nos invita a recuperar la memoria ancestral de América y entender quiénes fuimos realmente antes de la colonización. Uno de los primeros puntos que toca este libro es la antigüedad del poblamiento americano. No muchos saben que hay estudios genéticos y arqueológicos que ubican la presencia humana en América entre 23.000 y 43.000 años atrás. Incluso hay excavaciones en la cueva de Chiquihuite, México, y análisis de ADN mitocondrial lo confirman. Ocupación humana desde hace más de 26.000 años. En contraste, Europa estaba cubierta por glaciares y deshabitada en gran parte durante este mismo periodo. El término descubrimiento oculta lo que fue realmente una invasión. América ya tenía civilizaciones avanzadas, ciudades monumentales y millones de habitantes antes de que llegaran los europeos. Las nuevas evidencias arqueológicas y genéticas muestran que América fue poblada mucho antes de lo que se creía. No somos el último continente, sino uno de los primeros focos civilizatorios. Este libro también nos dice algo sobre las civilizaciones originarias. Nos dice que estas ciudades no eran aldeas primitivas, eran centros urbanos con arquitectura, comercio, arte e incluso organización política. Nos cuenta que el imperio inca era el más extenso del mundo en 1492, con 40.000 kilómetros de caminos. Tenochtitlán tenía más habitantes que cualquier ciudad europea de su época. También Teotihuacán, Chan Tikal y Marajo superaban los 100.000 habitantes. Y por último, también nos habla que los mayas construyeron supercarreteras, sistemas de irrigación y ciudades interconectadas. Nos cuenta, en resumen, que todas estas ciudades ya estaban súper desarrolladas, todos con sus sistemas bien planteados antes de que llegaran los europeos a invadir. Ahora, el libro propone una nueva forma de dividir la historia americana a la que se conoce porque se conoce desde el punto de vista europeo. Entonces propone verlo desde un punto de vista diferente. Comenzando por la comunidad primitiva, que eran las sociedades sin clase, y luego viviendo en el modo tributario, civilizaciones como Caral, mayas, incas y aztecas destacaban entre estas. Y luego está el modo esclavista, donde se unen Grecia y Roma, es una excepción histórica. Luego viene el modo colonial, la esclavitud indígena y africana. Luego el capitalismo dependiente, América Latina en los siglos XIX y XX. Y luego el capitalismo globalizado del siglo XXI. Me pareció importante destacar que este libro nos menciona un poco sobre la ciencia, tecnología, escritura y diversidad lingüística que había en América durante esta época. Nos menciona que los mayas fueron los pioneros en el uso del cero y en los cálculos astronómicos precisos. Incluso Caral tenía observatorios astronómicos y aplicaba principios físicos como el de Venturi. Y también nos dice que América tenía 1.200 lenguas agrupadas en 180 familias lingüísticas, mientras que Europa solo tiene 8 familias lingüísticas. La riqueza cultural de América era inmensa, cada lengua representaba una cosmovisión, una forma de entender el mundo. Esta diversidad supera incluso a la de Europa hoy en día. El segundo tema es la historia de América Latina, la era del imperio, descubrimiento y conquista. La llegada de los europeos marcó un cambio radical. En 1492, Cristóbal Colón abrió las puertas del dominio español y portugués. La conquista fue violenta, se destruyeron civilizaciones como la azteca y la inca. El proceso no solo fue militar, sino también ideológico y religioso con una fuerte imposición del cristianismo.
Organización del mundo colonial. Durante los siglos XVI al XVIII, los imperios ibéricos consolidaron las estructuras del poder de América Latina. Se crearon virreinatos, audiencias y un rígido sistema social. La economía se centró en la extracción de plata, oro y otros recursos. El trabajo indígena era forzado bajo sistemas como la encomienda o la mitad. La Iglesia Católica tuvo un papel central en la educación, conversión religiosa y el control ideológico. Independencias del siglo XIX, inspiradas por la Revolución de Estados Unidos y Francia y por el debilitamiento de España y Portugal. Las colonias americanas iniciaron sus procesos de independencia. Los criollos liberaron estas luchas buscando su autonomía política. Aunque las guerras lograron la independencia formal, las nuevas repúblicas heredaron muchos problemas del sistema colonial. El siglo XX, revoluciones y dictaduras. Este siglo fue testigo de grandes transformaciones. México tuvo una revolución social que inspiró cambios profundos. Cuba se convirtió en un símbolo de lucha anticolonial y socialista con la Revolución de 1959. En países como Argentina, Chile y Brasil surgieron dictaduras militares en respuesta a conflictos políticos e ideológicos. En muchos casos, Estados Unidos intervino directa o indirectamente para frenar gobiernos de izquierda durante la Guerra Fría. Cultura e identidad latinoamericana. La literatura fue clave para entender la religión, las cuales interpretaron los procesos sociales a través de la ficción. El arte y la literatura ayudaron a construir una identidad latinoamericana, mestiza, híbrida y muchas veces contradictoria. Las voces indígenas, afrodescendientes y femeninas comenzaron a ganar espacio a medida que se cuestionaban los modelos de dominación cultural. A continuación veremos el tercer tema, las guerras de independencia y el nacimiento de los estados-nación americanos. El principal objetivo del artículo fue mostrar que las naciones no existían antes de las guerras, sino que éstas fueron una consecuencia de ellas. Muchas veces se piensa que fue solo un enfrentamiento contra España, pero en realidad hubo conflictos mucho más internos y procesos largos que cambiaron toda la región. Conmemoraciones y memoria. Cuando se celebraron los bicentenarios, muchos gobiernos reforzaron la visión nacionalista. Se hicieron relatos heroicos donde todo parecía claro y unitario, pero en realidad se escondieron los conflictos internos y la violencia que incluían estos. Por ejemplo, se destacan figuras como Simón Bolívar o José de San Martín, presentándolos como héroes absolutos, pero en realidad hubo tensiones dentro de sus ejércitos, conflictos con aliados y con locales. Esto demuestra que la memoria histórica puede simplificar o distorsionar los hechos. El revisionismo. El revisionismo nos ayuda a plantear que las naciones surgieron como resultado de las guerras, que no fueron guerras nacionales, sino guerras civiles entre americanos. Por ejemplo, en Nueva Granada hubo regiones realistas y regiones insurgentes enfrentadas. También estuvo la Batalla del Cerro o la de Suipacha, que muestran enfrentamientos internos donde compatriotas se enfrentaron por lealtades políticas o regionales. Además, el revisionismo nos recuerda que esos procesos fueron parte de un contexto global. América Latina estaba conectada con los cambios políticos de Europa y otras regiones, y su futuro no estaba predeterminado, ya que puede cambiar en cualquier momento. La nación como consecuencia. Antes del siglo XIX, la noción de nación no existía como principio político. Lo importante era la lealtad al rey. Por ejemplo, la independencia argentina de 1816 se proclamó contra Fernando VII, no contra España como nación. Solo después de las guerras de independencia, la idea de nación se consolidó como base política y social. La Constitución de Cádiz de 1812 y otras leyes ayudaron a dar estructura a estos nacientes estados-nación, pero cada país lo hizo a su manera dependiendo de su contexto y conflictos internos. Criollos y peninsulares. La división clásica entre los criollos y los peninsulares no explica del todo los conflictos. Muchos oficiales en ambos bandos eran americanos, y las lealtades cambiaban según intereses políticos y regionales. En México, por ejemplo, Iturbide y Santa Anna comenzaron como realistas, pero luego se convirtieron en líderes del nuevo Estado mexicano. Esto muestra que las independencias fueron complejas, con alianzas cambiantes y conflictos internos que moldearon el futuro de los países.
La perspectiva global y procesos inacabados. Las independencias no fueron rápidas ni terminaron con un solo evento. Empezaron con la crisis de 1808 y se alargaron hasta mediados del siglo XIX. Hubo guerras internas como la de federalistas y centralistas en México o las luchas en el Río de la Plata. Esto muestra que las independencias fueron parte de un proceso global de caída de imperios, parecido a lo que pasó un después con el otomano o el austrohúngaro. Esto demuestra que también la independencia no significa automáticamente paz o unidad. Además, estos procesos pueden compararse con otras regiones del mundo que vivieron la caída de imperios, mostrando que América Latina fue parte de un contexto global más amplio. Como segundo punto, les quiero hablar sobre las relaciones internacionales de México en el siglo XIX por Rosa Isabel Gaitán Guzmán. Ella aporta aclaraciones sobre la relación entre lo nacional y lo internacional en lo político, económico y social. Además, que revisa fuentes para delimitar el estudio y presenta un recuento histórico de los primeros 100 años de vida independiente de México. Por último, ella analiza la interacción entre estructuras internas y externas en este periodo. Como tercer punto, les quiero hablar sobre una aproximación a los medios de actuación de la Unión Europea como actor civil por Gloria Fernández Arribas. Ella examina el papel de la Unión Europea como actor internacional civil, además que identifica los medios de acción: cooperación y asociación, política de ampliación, cooperación al desarrollo, la cláusula de condicionalidad y la ayuda humanitaria. Y por último, ella señala las limitaciones por la estructura de integración, pero reconoce la Unión Europea como referente alternativo a la sociedad internacional. En el cuarto punto, Pedro Manuel Rodríguez Suárez nos habla sobre hacia la regionalización del mundo en el contexto del orden internacional del siglo XXI. Él revisa integraciones regionales desde la segunda mitad del siglo XX, además destaca cambios tras el desmembramiento del bloque soviético. Identifica variables comunes en procesos de integración y utiliza la teoría de juegos y nuevo institucionalismo para explicar factores que impulsan la ampliación y la profundización de integraciones. Paola González del Miño nos habla sobre la incierta transición en Egipto, expectativas en el contexto de la posprimavera árabe, esto entre 2011 y 2013. Dos puntos clave. Ella analiza el proceso de transición política en Egipto tras la primavera árabe y considera actores y elementos clave para comprender su evolución. Por último, pero no menos importante, en la lectura al final aparece la sección de notas y la sección de reseñas. En la sección de notas, Miguel García Guindo nos habla sobre los dilemas organizativos de los movimientos insurgentes. Él analiza cómo se estructuran los movimientos insurgentes. Además, explica la importancia de la división de funciones, adaptación y estrategias según el contexto. En la sección de reseñas, Leandro Enrique Sánchez reseña sobre el Feminist Methodologies for International Relations y Armando García nos comenta la serie de 4 cuadernos sobre México y la Unión Europea y la transición política de Europa del Este. ¿Qué tal? Mi nombre es Alejandra Rodríguez Herrera y pues les voy a dar nuestra reflexión final así como equipo. Pues al realizar esta presentación comprendimos que el llamado descubrimiento de América no puede solamente entenderse como un simple hallazgo
realizado pues en el año de 1492, sino también como un proceso histórico complejo que transformó desde sus raíces tanto a América como al mundo. Principalmente pues América, ¿verdad? Repasamos el hecho de que antes de la llegada de los europeos ya existían civilizaciones antiguas fuertemente establecidas, con ciudades, conocimientos científicos, sistemas políticos y expresiones culturales de gran importancia. Al más allá de conocer esto, nos llevó a cuestionar la visión que tenemos, la visión tradicional que tenemos que representa a América como un nuevo mundo, cuando en realidad era ya un continente lleno de diversidad y desarrollo. Asimismo, reflexionamos cómo la llegada de Cristóbal Colón y las posteriores expediciones al continente marcaron un punto de quiebre. Por un lado, podemos llegar a verlo de una manera como el inicio de un proceso de intercambio global que dio lugar a cambios desde la economía, la cultura y la ciencia. Pero por otro lado también fue el inicio de una etapa de violencia, sometimiento y enfermedades que afectaron a los pueblos originarios. Reconocemos que es necesario mirar la historia no solo desde la perspectiva de los conquistadores, sino también desde la experiencia y resistencia de los pueblos indígenas que vieron alterada no solo su forma de vida, sino también su cultura, tradiciones y religión. También nos dimos cuenta de que el periodo colonial no solo estableció estructuras políticas y sociales nuevas, sino también graves desigualdades que aún hoy marcan a nuestra región. La creación así como de virreinatos, la explotación del trabajo indígena y el peso de la Iglesia en la vida cotidiana crearon así un orden social rígido que todavía deja huellas en nuestras identidades y problemáticas actuales. Para finalizar, concluimos que estudiar el así llamado descubrimiento de América no solo nos permite entender el pasado, sino también iluminar nuestro presente. Somos conscientes que la memoria histórica necesita ser revisada críticamente, dejando atrás la narrativa eurocentrista con la que se nos ha sido contada desde pequeños, rescatando tanto los logros de las civilizaciones originarias como los efectos de la colonización. Creemos que solo desde una visión descolonizada y consciente de nuestra diversidad podemos fortalecer una identidad latinoamericana más justa, incluyente y orgullosa de su riqueza cultural. Gracias.